Buenas noches. Todo sale según estaba establecido en el guión. Fracasa la moción de investidura de censura contra Quim Torra. Solo han votado a favor de la misma los 36 diputados de Ciudadanos y los otros 4 del Partido Popular. Se trata de la cuarta moción de censura que rechaza el Parlamento de Cataluña tras las de 1982, 2001 y 2005. Y una vez más, el PSC no condena al separatismo al abstenerse. Sin opción de éxito porque los números no daban, pero el gran fracasado tras esta moción de censura no parece ser otro que el Partido Socialista, condenado por no apoyar el constitucionalismo y situarse del lado de aquellos que avalan la violencia y que jalean a los ciudadanos en las calles. De esta forma, el grupo de Pedro Sánchez se retrata. De nada sirven sus palabras contundentes y su agitación del 155 si luego, a la hora de la verdad, sus palabras se las lleva el viento y sus promesas se quedan en incumplidas. Artillería política a más de un mes de la repetición electoral, mientras el PP presenta su nuevo lema de campaña apelando a la unidad y erigiéndose como la solución al desbloqueo. El Partido Socialista presenta un mini programa de 35 medidas en las que habla de subida de pensiones y de salario mínimo. Al tiempo, Rivera se habrá pactar con Pedro Sánchez, pero intenta disimular mencionando el constitucionalismo. Yo proponía y propongo y propondré durante esta campaña un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional entre aquellos que defendemos la unión, la libertad y la Constitución. Entre aquellos que, pese a nuestras diferencias ideológicas, queremos desbloquear este país y ponerlo en marcha. Y hoy el Partido Socialista tenía y sigue teniendo una magnífica oportunidad. Desde la ventana de mi celda es la exposición que esta misma tarde se ha abierto al público en Vizcaya. Se trata de los cuadros de un etarra encarcelado que cumple condena por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional. Desde el Partido Popular han pedido que se impida mostrar al público estas obras porque suponen una humillación a las víctimas de la banda terrorista. Hoy está ocurriendo aquí una cosa en Galdácano que es insólita en cualquier país civilizado. El ayuntamiento presta una sala para que un asesino en serie sea observado por sus vecinos como si fuese una persona honorable. Imágenes virales de cómo menores marroquíes intentan colarse en un autobús para entrar en Melilla y aspirar a menas. Se trata de una grabación que se produjo durante el pasado fin de semana en el lado marroquí de la frontera con Melilla. La concesionaria pública de autobuses asegura que esta imagen se repite casi todos los días. 3 activistas detenidos y una treintena identificados. Manifestación ecologista que ha creado caos circulatorio en Madrid al cortar el Paseo de la Castellana. Exigen medidas a los partidos políticos para el medio ambiente y contra el cambio climático. Otros activistas han improvisado una acampada a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica. Dando datos con los cuales nos llevan a una emergencia climática. Están desapareciendo más de 100, 200 especies de animales cada día y nosotros vamos detrás. El socialista Antonio Costa gana las elecciones en Portugal, pero lo hace sin conseguir la mayoría absoluta, por lo que ahora se abre un periodo en el que deberá buscar aliados para poder formar gobierno. El Partido Socialista se hace de esta forma con 106 escaños, 20 más de los que obtuvo en las elecciones de 2015. Bueno, ha sido una excelente noticia ver la gran victoria del gobierno de Antonio Costa, un gobierno progresista que ha tenido una política económica pues marcada por el rigor presupuestario, pero también las inquietudes sociales. Y además yo personalmente trabajo muy bien con Mario Centeno, así que espero seguir colaborando con él ahora con un mandato renovado. Es la noticia del día. Fracasa la moción de censura contra Quim Torra. Todo sale según lo previsto. Alberto Soto, muy buenas noches. Buenas noches. Fracaso, una moción de censura sin opciones. Ya lo sabían desde Ciudadanos antes de presentarla. El resultado iba a ser obvio. 40 votos a favor, los de PP
y Ciudadanos, 76 en contra, lo de los separatistas y también lo de los comunes, y 17 abstenciones del Partido Socialista Catalán que comanda Iceta. Ya lo dijo, no iba a apoyar a Ciudadanos y además ha admitido que forma parte todo de una propuesta electoralista del Partido Naranja. Ha sido también la postura de todos los miembros del Parlamento. Todos han llegado a la misma conclusión. Ciudadanos quería revocar esos resultados electorales fracasados de las pasadas elecciones en la comunidad. Desde la oposición también han dicho que Ciudadanos estaba viviendo en una película de Tarantino. Ha sido una mañana de acusaciones entre unos partidos y otros. Así ha sido. Los de Ciudadanos tienen claro su objetivo. El gobierno de Cataluña no le pertenece a los comandos separatistas. El gobierno de Cataluña pertenece a todos los catalanes. Y hoy, los demócratas tenemos la oportunidad de devolvérselo. Aunque desde el resto de partidos le ven segundas intenciones. Nos ha parecido un acto de precampaña más de Ciudadanos. Creemos que es una trampa presentar una moción de censura como la solución a todos los problemas, cuando es una moción de censura que está condenada al fracaso. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, acusa al presidente de la Generalitat de no ser realista. No es una república, es un golpe de Estado. Y de llevar a los catalanes al abismo. Yo le digo que es un peligro público, usted no se da cuenta por qué se lo digo. Usted insulta a todos los españoles. Usted trata como héroes a condenados por terrorismo. Usted ordena a los comandos separatistas que aprieten, defiendan a los presuntos terroristas, y además es que se le relaciona a usted incluso en sede judicial con estas personas, con estos planes para atentar en Cataluña. Pero para los comunes la que no es realista es Roldán. Ciudadanos no puede ser la alternativa, por tanto la señora Roldán tendría que salir de la película de Tarantino en la cual está instalada y volver a la Cataluña real, que tiene represión y que también tiene desigualdad. Y desde Junpelcat comenzaban calificando la moción de estrategia y acababan así. Hoy hemos podido ver claramente cuál es la esencia de un partido político como Ciudadanos, la farsa. Son unos farsantes. Otra Cataluña es posible, afirman desde el Partido Naranja. Los impulsores de la moción aseguran que es tiempo de remar en la misma dirección. Y Rivera les recuerda a Pedro Sánchez que aún está a tiempo. Señor Sánchez, está a tiempo, rectifiquen, quedan unas horas. Estamos a tiempo de ir juntos en esto. Y desde Esquerra dudan que a Rivera le salgan las cuentas. Los números no dan. Esto no existiría si no estuviésemos en periodo electoral. El barco de Ciudadanos se está hundiendo. El pulso del Parlamento sigue aumentando. Se cumplen las previsiones, las cuentas no han salido y la obligación moral de todos los demócratas a la que apelaba esta mañana Lorena Roldán de Ciudadanos ha quedado en el abismo. Habrá que ver ahora cuál es el siguiente paso que toman desde el Partido Naranja. Estaremos pendientes. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Y justo en el día que se produce esta moción de censura contra Quim Torra, el director de la policía y la delegada del gobierno en Cataluña se han desplazado hasta allí para celebrar el Día del Cuerpo en esta comunidad. Al acto también han asistido el secretario general de Interior catalán, Brauli Duart, y el nuevo director de los Mossos, Per Ferrer. En este acto se han repasado las cifras de la labor policial en el pasado ejercicio. En 2018 se investigaron 112 grupos criminales. Se desarticularon 62. Hubo más de 500 detenidos y 23.000 kilos de diferentes drogas intervenidas. La operación más destacada ha sido la última colaboración con los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de la ciudad condal en la lucha contra la delincuencia en la ciudad. Los políticos aprovechan estos días para hacer alarde de sus propuestas, como Pedro Sánchez, que hoy ha prometido subir el salario mínimo y también las pensiones al ligarlas al IPC. Así figura en el primer punto de su mini programa de 35 medidas publicados hoy, en el que el presidente en funciones ha presentado algunas de sus propuestas de cara a la próxima campaña electoral del 10N. Entre ellas las pensiones, aclarando que las aplicaría en diciembre para que entrase en vigor durante el mes de enero. Así las cosas, las pensiones subirían el 0,25%, por lo que sería una subida de unos 2,5 euros. Evitan referencias a la subida de impuestos y el programa económico no varía con respecto al que ya presentaron de cara al 28 de abril. Sánchez ha aprovechado esta presentación para cargar contra el resto de partidos políticos. Vamos a ver una característica común en todos ellos que les distingue de la nuestra. Son programas electorales, no son programas de gobierno. Están pensados para concurrir a unas elecciones, no para liderar desde el gobierno nuestro país. Y es así porque unos dicen que quieren condicionar al PSOE, otros dicen que nos levantan el castigo y otros dicen que nos quieren vigilar. Ninguno tiene proyecto de país y ninguno tiene un proyecto para España. Nosotros no tenemos nada que objetar al multipartidismo, porque a fin de cuentas son los ciudadanos los que deciden quiénes les representan en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Pero amigos y amigas, a mí me gustaría trasladaros una pregunta. Mirad, ¿de qué sirven 8, 10, 50, 100 partidos políticos si no tenemos al frente un gobierno con la estabilidad necesaria para abordar los problemas y también las urgencias sociales que necesita nuestro país? Pensiones y subida del salario mínimo son el ticket electoral que hoy ha presentado el socialista, pero ¿son realmente viables? Xavier Cajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. ¿En qué consiste ese programa económico del socialista Sánchez? Buenas noches, Alba. Pues efectivamente, ya empezamos con la oferta electoral de Pedro Sánchez en materia económica. Qué poco recuerdo queda de aquellos viernes sociales famosos que nos costaron 30.000 millones de euros. Bueno, a él sí le debe recordar la cosa a cierto éxito electoral que le garantizó. Y por eso, antes de que empiece la campaña electoral, ofrece cosas. Ya estamos en el ofertorio. Y el ofertorio es, ojo con los plazos, que son muy importantes. Subiremos las pensiones, subiremos el salario mínimo interprofesional. Dice, bueno, ¿ese es un compromiso para los próximos 4 años? No. Este es un compromiso para cumplir en diciembre, que las elecciones son el 11M y este país tiene memoria de pez, así es que hay que hacerle ofertas, pero en el cortísimo plazo. No sea que alguno no vaya a votar y la gente aquí, como se mueve por ciertos impulsos, sin pensar en que eso sale de las cuentas de todos, sin pensar en que eso produce un déficit de las cuentas públicas, sin pensar en que eso nos endeuda, sin pensar en que eso destruye empleo, que es la cruda realidad. Así es que en materia ya de campaña electoral yo les voy a dar un consejo. No se crean en los políticos que ofrecen cosas a corto plazo, porque una política responsable sería pues impulsar la austeridad, reducir la dimensión de la deuda, reducir la dimensión del gasto público, reducir, que es lo que hacemos en las familias cuando vienen mal dadas. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Albert Rivera ha levantado ya el veto al Partido Socialista y se abre a pactar con Pedro Sánchez tras las generales. Sorpresa del fin de semana que se une al hecho de que su partido va a acudir junto a UPyD a estas urnas. El líder de Ciudadanos, a pesar de no entrar en España Suma y de alinearse ahora detrás de PSOE, pide unión al bloque constitucionalista. Yo proponía y propongo y propondré durante esta campaña un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional entre aquellos que defendemos la unión, la libertad y la Constitución. Entre aquellos que, pese a nuestras diferencias ideológicas, queremos desbloquear este país y ponerlo en marcha. Y hoy el Partido Socialista tenía y sigue teniendo una magnífica oportunidad. Le pido a Sánchez, le pido al Partido Socialista que no tema estar al lado de los que, a pesar de nuestras diferencias, defenderemos juntos siempre la Constitución. Intenta aparentar Rivera que nada ha cambiado con su postura, aunque lo cierto es que gire hacia las filas socialistas. Desde esta formación, desde el Partido Socialista, no comprenden este cambio de posición y no dudan a la hora de calificarle de veleta. Él es el responsable de haberle hecho el trabajo al Partido Popular, que ha dicho, ¿por qué voy a esperar a 4 años si puedo recuperar la hegemonía de la derecha en el 10 de noviembre? Yo le tengo un cariño grande, pero hace meses que lo dije que no lo reconozco, primero entregándose al bloque de derecha de esa manera, queriéndonos hacer ver a todos que no pactaba con la extrema derecha y pactaba, en donde sumaba, no había, los criterios variaban en función del interés. Aquí es que llevábamos muchos años, 37, pero en Castilla y León 32 eran poquitos, todavía quedaban 5. Es decir, al final, cuando alguien hace ese tipo de actuación durante tanto tiempo, acaba con una desconfianza brutal en los ciudadanos, dentro y fuera de su partido. El problema que tiene Rivera hoy es que ya no se cree nadie lo que le diga de aquí al 10 de noviembre. Este movimiento de Rivera prueba para las filas socialistas que es fruto del pánico y del batacazo que puedan pegarse en las urnas. En Podemos, no obstante, consideran que el PSOE da la bienvenida a este levantamiento del veto. Noelia Vera, de la formación morada, asegura que el socio prioritario de Pedro Sánchez siempre fue Rivera y no ellos. Es que la posible coalición con Unidas Podemos, creo que si fuese por el Partido Socialista nunca ha entrado dentro de los planes del Partido Socialista, precisamente por lo que comentan, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado durante todos estos meses, pero incluso si rebobinamos al 2015 o al 2016, vimos que pasó absolutamente lo mismo, un cordón sanitario para que Unidas Podemos no llegase al gobierno. En 2015, entre Izquierda Unida, lo contaba Pablo Iglesias el otro día, creo que muy acertadamente, entre Podemos y entre Izquierda Unida, cuando íbamos por separado, sumábamos 1 millón más de votos que tenía el Partido Socialista actualmente
evidentemente la coalición debería haber sido por sentido común y por números progresistas, y decidió mirar a Ciudadanos forzando al final unas nuevas elecciones aunque no dieran los números. Ya eso pasó, aunque luego Pedro Sánchez dijera en la televisión que se arrepentía de eso, ¿no? Esa operación ya se dio. Por todo lo que nos une, es el lema que el Partido Popular va a usar durante la campaña electoral. Lo ha presentado esta misma mañana el secretario general del partido, Teodoro García Egea, en la sede de la formación en Madrid. Desde Génova 13, Egea ha apelado a la unidad, mostrando a su partido como el único capaz de desbloquear la situación en España y ensalzando la gestión que hicieron cuando estuvieron al frente del gobierno. El objetivo de los populares es claro: aglutinar a todos aquellos que en los anteriores comicios de abril prefirieron apostar por Ciudadanos y por Vox. El Partido Popular se presenta con un proyecto de unión, y si otros partidos se presentan con proyectos de otro tipo, tendrán que dar cuenta de ello ante sus electores. Nosotros, siempre que llevemos a cabo un acuerdo con otras formaciones políticas, no vamos a renunciar a luchar por todo lo que une a los españoles, porque los españoles están hartos de la bronca permanente y de la polarización a la que nos quiere someter Sánchez. Hay partidos que van a hacerle el juego en la campaña a Pedro Sánchez. Nosotros les vamos a ofrecer a los españoles un proyecto de unión, porque todo lo que nos une es un grito de esperanza ante este bloqueo al que nos tiene sometido Pedro Sánchez. Ni mirar al pasado, ni enfrentarnos con otros españoles. Pablo Casado parece vestirse de Mariano Rajoy al elegir a Ana Pastor como su número 2 en la lista del PP por Madrid. De esta forma, la expresidenta del Congreso de los Diputados desplaza a Suárez y Llana hasta la tercera posición de las papeletas. En el pasado 28, a gran parte de los pesos pesados del marianismo fueron apartados, y ahora Casado parece recuperarlos con un giro hacia el centro. El PP incorpora a 3 exministras en los 5 primeros puestos de la lista al Congreso por Madrid. Además de Pastor en el segundo, la exministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que va a ocupar el 4.º puesto, y Elvira Rodríguez el 5.º. También guiños a Aznar, ya que el que fuese director de su gabinete, Carlos Aragonés, también se incorpora por Madrid. Será José Luis Martínez Almeida el que cierre estas listas populares en la capital. Más de 13.000 personas se dieron cita este domingo en la Plaza de Toros de Vistalegre, en Madrid, para asistir al megamitin de Vox. Pistoletazo de salida para la campaña de las elecciones generales, con un discurso que Santiago Abascal ha pronunciado sin complejos. Uno de los momentos más especiales y motivos del acto fue la interpretación del himno de España al término del mismo. El partido acostumbra desde su fundación a finalizar todos y cada uno de sus eventos con el himno de los españoles. Y la historia del Partido Socialista es una historia criminal. Desde su fundador, Pablo Iglesias, amenazando en el Parlamento de muerte a la oposición. Con el golpe de Estado contra la República en el año 34, con el pucherazo de las elecciones de febrero del 1936, con el asesinato del líder de la oposición a manos de la escolta socialista. Pero no hemos terminado con el robo del oro del Banco de España que se llevaron a Moscú. Y podemos seguir con la petición de amnistía para los terroristas en los primeros años de democracia, en los que el PSOE decía amnistía y autodeterminación. Pasaron de pedir la amnistía a los terroristas a practicar el terrorismo de Estado que deslegitimó la lucha antiterrorista a nuestros guardias y a nuestros policías. Y por si fuera poco, el Partido Socialista ha sumado a esa historia criminal la corrupción, el latrocinio, los seres que todavía se están juzgando en Andalucía y no sabemos si se juzgarán a tiempo. La legalización de las marcas políticas de ETA con las presiones al Tribunal Constitucional. El pacto con los golpistas que dieron el golpe en Cataluña para hacer una moción de censura al Gobierno de España. Esa es la historia del Partido Socialista. Por primera vez desde las elecciones del 77 no veremos ni carteles ni banderolas propagandísticas en las calles de nuestras ciudades. Es uno de los compromisos que los políticos, conscientes del gasto que suponen 2 elecciones en un año, podrán gastarse lo que quieran en actos al no haber un acuerdo en común, algo que a juicio de muchos parece más bien un paripé electoral.
Las elecciones nos van a suponer un coste de unos 140 millones de euros y los partidos conscientes de ello han decidido comprometerse a reducir gastos de campaña y han intentado cerrar un acuerdo. ¿En qué consiste? No colocar banderolas en los lugares reservados como gratuitos por los ayuntamientos, no contratar publicidad exterior, tampoco espacios comerciales para carteles y demás propaganda, o el mailing, todo en un mismo sobre. Pero en intención se ha quedado porque el acuerdo propuesto por el PSOE lo firmaron el PP, Ciudadanos, Podemos, Vox, Esquerra, Junts per Cat y Compromís. Pero ¿quién falta? El PNV, que no ha querido participar. El argumento de los nacionalistas vascos para no sumarse es que su formación no puede competir con el resto de partidos nacionales. Aseguran que la propuesta es ridícula porque según sus cálculos solo reduciría un 10% del total de gastos. La falta de unanimidad no da por válido el acuerdo y ahora el gasto está en manos de cada partido. Unidas Podemos ya anunció que se ceñirán al acuerdo aunque no haya salido. También los socialistas han anunciado que pese a no conseguir unanimidad, eliminarán la publicidad comercial exterior y la instalación de banderolas en pro de una campaña más sostenible. Los populares no colgarán este tipo de publicidad por coherencia, puesto que los españoles merecen más propuestas y menos propaganda, dicen. Por su parte, Ciudadanos considera inválido el acuerdo y aún estudia su estrategia. ¿Y cuánto podríamos ahorrarnos? 2,4 millones de euros en publicidad exterior, en carteles y banderolas innecesarias. Y en medio de muchos anuncios más bien propagandísticos que de responsabilidad, nuevas encuestas que muestran cómo se quedaría el tablero político tras el próximo 10 de noviembre. En todos ellos hay tres escenarios claros. El Partido Socialista se estanca, sube el Partido Popular y se estrella Ciudadanos. Y como telón de fondo, la abstención, que aunque las encuestas den una cómoda victoria al Partido Socialista, espolearía a las fuerzas de la izquierda, condenándolas a no tener mayoría absoluta. Pero veamos ya las cifras que se desprenden de estos sondeos y que muestran cómo todo cambiaría con respecto a las elecciones del pasado 28 de abril, donde Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños, el Partido Popular se hizo con 66, Ciudadanos con 57, Podemos con 42 y Vox por su parte con 24. En base al barómetro publicado hoy por Sigma 2 para El Mundo, los socialistas subirían únicamente en 4 parlamentarios, hasta los 127. Pablo Casado vería cómo su electorado se dispara brutalmente, pasando desde los 66 diputados hasta los 98. Podemos pasa, aquí lo ven, a una tercera posición, pero lo haría con 10 escaños menos, eso sí. Con Ciudadanos, condenado al fracaso, bajaría, ahí lo están viendo, hasta más de la mitad, hasta los 24 escaños. Y de los 24 que obtuvo Vox en las pasadas elecciones, se quedaría únicamente con 22 de ellos. Y aquí entra en escena un nuevo actor político, Íñigo Errejón, que vuelve a la Cámara Baja y lo haría con 10 asientos, ahí lo ven. Más encuestas, vamos ya con la de Sociométrica para El Español. Pedro Sánchez se mantiene, aunque eso sí, perdiendo uno de sus diputados con respecto al 28 de abril. Partido Popular también sube aquí hasta los 95. Ciudadanos ve reducida su representación parlamentaria hasta los 30 y le supera por un escaño Podemos, ahí lo ven. Vox, por el contrario, al contrario que Sigma 2, sube hasta los 30 diputados y se quedaría Más País únicamente con 5. Este panorama no dista mucho del planteado por GAT3 para ABC. Si en el anterior Pedro Sánchez perdía un asiento en el Congreso de los Diputados, ahí lo ven. Apunta esta encuesta que serían en realidad 2, revalidando casi los 123 escaños que ya le dieron las urnas hace unos meses. 93 sillones para Pablo Casado y se confirma la tendencia de la tercera posición para los morados. Podemos arrebata este último lugar del podio, Albert Rivera haciéndose con 33 escaños y con 29 respectivamente. Llamativo porque Vox mediría sus fuerzas con Ciudadanos, con el Partido Naranja, y estaría en la Cámara Baja con la misma representación que Ciudadanos, con 29 escaños también. Por su parte, las siglas de Errejón harían lo propio con 7 escaños. Como ven, Errejón variaría entre los 10 y los 7. Pero como siempre, las encuestas solo son encuestas y las urnas pueden traer escondidas papeletas con muchas sorpresas. Lo único claro es que las esperanzas albergadas por el Partido Socialista de mejorar sus resultados se esfuman y que los tropezones de Ciudadanos no le hacen más que darse de bruces con unas
las nuevas urnas que le deparan una dolorosa caída. Pero no es la única noticia del día. Los restos de Franco en helicóptero, desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. Es el planteamiento de la Guardia Civil, que considera que el medio aéreo, es el más acertado para hacerlo, porque así se reduce al mínimo los riesgos para la seguridad. Además, se evitarían boicots o cortes en las carreteras que pudiesen obstaculizar el paso durante los 60 kilómetros que distan entre ambos puntos. A falta de que el Gobierno confirme la fecha de la exhumación, Interior ya ultima los detalles y prepara el dispositivo policial. Abre al público la exposición de los cuadros de l'etarra Joan Bienzobas. Esta tarde se ha inaugurado en la Casa de la Cultura de Galdacao, en Vizcaya, la exposición Desde la celda de mi ventana, desde la ventana de mi celda. Bienzobas está encarcelado, condenado a 266 años de prisión por asesinar al expresidente del Tribunal Constitucional y por asesinar también en 1990 a un hombre en Guecho. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido actuación para impedir esta exposición de obras del miembro de ETA. A su juicio, supone un acto de humillación a las víctimas. Hemos venido el Partido Popular del País Vasco a denunciar una vergüenza, es una humillación para este municipio de Galdacano, donde ETA asesinó a 10 personas. Es una de las localidades vascas que más ha sufrido el golpe del terrorismo y que más sufrió bajo la presión de la organización terrorista. Hoy en Galdacano mandan los amigos de ETA y los amigos de ETA pues son fieles solo a una cosa, que es defender su legado criminal y que es justificar por la manera que sea a la labor de ETA y también a sus propios integrantes, a los propios miembros de ETA. Hoy está ocurriendo aquí una cosa en Galdacano que es insólita en cualquier país civilizado. El ayuntamiento presta una sala para que un asesino en serie sea observado por sus vecinos como si fuese una persona honorable. Y tenemos una noticia de última hora. Dimite Clara Serra de Más Madrid, así lo ha anunciado a través de su red social de Facebook, en la que asegura que no comparte la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales. Asegura que, a su juicio, cree que las siglas olvidan y menosprecian años de trabajo militante de compañeros de territorios que han conseguido levantar proyectos necesarios y valiosos para esos lugares. Es una clara referencia a Podemos. La noticia salta en plena precampaña de Más País para las elecciones generales. Serra había sido la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid antes de dar el salto a la plataforma de Rejón y de Manuela Carmena. De hecho, Serra fue una de las primeras figuras de Podemos en abandonar las filas moradas para dar la bienvenida al nuevo partido. Activistas contra el calentamiento global han cortado una de las principales arterias de Madrid, el Paseo de la Castellana. La Policía Nacional ha detenido a 3 activistas y ha identificado a otros 30. Desde poco después de las 9 de la mañana, decenas de manifestantes cortaron el tráfico del puente de la calle Raimundo Fernández Villaverde con Joaquín Costa, a la altura de Nuevos Ministerios. Se encadenaron entre ellos y también a las barandillas. Portaban pancartas con diferentes lemas: nuestra lucha es por la vida, somos la naturaleza defendiéndose o emergencia climática, es hora de actuar. Protestan contra la inacción de los gobiernos ante el cambio climático. La de hoy se trata de una manifestación dentro de las convocadas en decenas de ciudades de todo el mundo. Está avalado por la mayor parte de los científicos del mundo que se están dedicando a esto, hasta por la ONU y todos los grandes cargos científicos están ya dando datos con los cuales nos llevan a una emergencia climática. Están desapareciendo más de 200 especies de animales cada día y nosotros vamos detrás. Y la gente se ha cansado ya y hay que decir basta, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la forma, este camino que nos lleva a ninguna parte buena. Y bueno, pues eso es lo que hay detrás de esta convocatoria de Extinction Rebellion y de 2020 Rebelión por el Clima, que nosotros estamos encantados de apoyar. Abrimos ya página económica porque el Gobierno, aunque vea signos de vulnerabilidad y debilitamiento, niega que España esté al borde de una crisis económica. Rebaja las cifras de crecimiento de nuestro país desde el año 2016 y prometen que en el caso de un nuevo periodo de crisis avisarían de tal situación.
La economía española está claramente en la fase expansiva del ciclo, lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales. Nuestro Producto Interior Bruto crece trimestre tras trimestre con un ritmo que se ha ido ralentizando. Ralentización quiere decir que crecemos menos rápido, pero seguimos creciendo. Y de hecho la ralentización, lo que hemos conocido recientemente de los datos más, los cambios metodológicos que ha hecho el INE recientemente, lo que hemos visto es que donde empezó la ralentización, digamos, o empezó a bajar el ritmo de crecimiento fue en 2016. En estos años se ha ido produciendo un crecimiento más moderado, ahora estamos relativamente estabilizados, pero no es una tendencia que nos hable de una crisis a corto plazo. Ahora bien, estamos en un entorno internacional tremendamente inestable, tremendamente incierto, y España no va a poder aislarse, por supuesto, de los desarrollos internacionales. Crecimiento más equilibrado y estable, donde el sector exterior sigue tirando de la economía, son los argumentos del Ejecutivo que, a juicio de comisiones obreras, niegan la desaceleración económica. El secretario general, Unai Sordo, durante un encuentro con los medios con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo, pide a los partidos políticos sinceridad. Estamos en un momento de clara desaceleración económica que ya se viene manifestando en la ralentización de las cifras de creación de empleo en nuestro país en los últimos trimestres, que para comisiones obreras sería importante que el hecho de que estén cerca unas elecciones generales no le lleve a nadie ni a negar la realidad, es decir, que estamos ante una desaceleración económica con riesgo de transformarse en recesión. Hablamos ya con Elena Melgar, vicepresidenta de ATA. Señora Melgar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se toman las palabras de Nadia Calviño de que hay síntomas de desaceleración económica, pero que niega al mismo tiempo una crisis? Pues mire, de la desaceleración económica a la recesión hay un paso, y de la recesión ya sabemos cuál es el final. Lo hemos vivido hace poco. Evidentemente, si seguimos así, si el 10 de noviembre no se toman medidas y no tomamos cartas en el asunto, pues esta desaceleración puede llegar a lo que no queremos nadie que llegue, ¿no? Que es esa crisis que hace poco que salimos de ella, ¿no? La inestabilidad política y la ausencia de gobierno, ¿cómo está afectando al empleo? Pues está afectando bastante, o sea, la inestabilidad política está afectando en todo. Y ahora mismo nosotros estamos viendo cómo han bajado el número de autónomos en 2019 respecto a 2018, y esto puede ser causada esta inestabilidad. Es necesario, y además esto es un barómetro, los autónomos hacemos mucho de barómetro, somos los primeros que notamos la crisis, estamos viendo cómo hay muchos comercios, muchos negocios que están cerrando, por lo cual creemos que es necesario ya esta estabilidad, ¿no? En septiembre se han cerrado más de 1.500 establecimientos pequeños. ¿Se espera un otoño duro para el empleo autónomo? Pues sí, evidentemente estamos creciendo 5 veces menos en 2019 en el número de afiliados del RETA que en 2018. Es posible que si no se sigue así en este ritmo, lo que queda de 2019 va a ser negativo y probablemente veamos más en 2020. La asociación ha lanzado un conjunto de 40 propuestas para fomentar el emprendimiento. ¿Cuáles son los principales pilares de su propuesta? Bueno, pues fundamentalmente son 40 medidas que giran en torno a los siguientes puntos. En primer lugar, complementar la ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo. Flexibilizar las cargas administrativas y rebajar la presión fiscal de los autónomos, acabar con la economía sumergida y con algunas figuras fraudulentas como son cooperativas virtuales o el falso autónomo, la ley de la segunda oportunidad, facilitar que aquel autónomo que pueda cerrar o que tenga que cerrar pueda reincorporarse al mercado laboral, bien como emprendedor o bien de otras múltiples fórmulas, que se cumpla la ley de morosidad, acabar con la morosidad pública y privada que tienen los autónomos y reformar el RETA y facilitar el sistema de pensiones del trabajador autónomo. De cara al 10N, ¿qué piden los autónomos al partido que gobierne?
Bueno, pues sobre todo que haya gobierno. O sea, lo que pedimos los autónomos, y ya estamos viendo que es necesario que se cree ya un gobierno estable, un gobierno que pueda adoptar medidas, que pueda aprobar unos presupuestos y que pueda poner a funcionar medidas que harán que el empleo vuelva a resurgir, que se vuelvan a reformar la economía y que, bueno, pues frenemos toda esta desaceleración de la economía, ¿no? Es fundamental que ya se empiecen a tomar medidas, que se empiecen a poner reformas encima de la mesa para que evitar el cierre de muchas empresas, y así evitar la pérdida de muchos empleos. Elena Melgar, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hoy era el día de la reunión con los consejeros de las comunidades autónomas por los aranceles de Estados Unidos. El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha encabezado ese encuentro tachando esas tasas como inaceptables. Cifra provisionalmente en más de 700 millones de euros el impacto en el sector agroalimentario español. Cifras que deben verificarse en cuanto a todas las partidas y subpartidas. En este momento el grado de afectación que encontramos es exactamente de 764,7 millones de euros, es decir, 765 en el cálculo provisional vinculado al año 2018. No les puedo descartar el que en los próximos días o horas esta cantidad se viene de nuevo revisada en la medida en que veamos efectivamente si una partida o subpartida se ve afectada o no. Es muy complicado desde el punto de vista de la aplicación de los códigos arancelarios. Estados Unidos no aplica los mismos códigos arancelarios que aplicamos nosotros. Arcade, una operación de la Policía Nacional centrada en los salones de juego de toda España. Se pretendía certificar que los menores no accediesen a estos locales y se cumpliese, por tanto, la prohibición. Conexión con redacción de informativos, Patricia Tenorio, 4 detenidos y casi una treintena de identificados. Buenas noches. Buenas noches. Según informa la Dirección General de la Policía, la operación denominada Arcade se desarrolló los días 26 y 27 de septiembre, en los que los agentes visitaron 1.881 casas de apuestas y locales de juego de los casi 3.000 que existen en toda España. Han identificado a 28 menores y detenido a 4 personas. Con este tipo de acciones se pretende la protección al menor, la protección también contra la ludopatía de las personas y también evaluar, detectar y erradicar la posibilidad de que los menores de edad entren y jueguen en establecimientos de juego o apuestas. Detalles de la operación que nos han dado esta misma mañana los responsables del Servicio de Control de Juegos de Azar de la Policía Nacional. Hemos hecho visitas aleatorias a lo largo de 48 horas en más de 1.500 salones, es decir, prácticamente la mitad de los que hay en España, y el resultado han sido 28 menores. Es decir, ¿el resultado es alto? Sí. ¿Que se ha presionado mucho? Sí. ¿Que no hay ningún sector al que se le haya presionado nunca tanto para cumplir su norma? Pues también. Ahora lo que tenemos es que trabajar con el sector para ver qué es lo que falla. Si ocurre que, como han comentado en alguna ocasión, grupos de menores descontrolados se cuelan y en el barullo, pues entre mucho mayor, justito, entra algún menor y no es identificado, o si por el contrario es que hay una laxitud en algunas casas concretas, pero ya será identificar un problema puntual y tratar de erradicarlo. El juego presencial tiene una normativa autonómica, es decir, cada comunidad autónoma regula el juego, cómo se va a realizar en su área o demarcación territorial, de manera que deciden cuántos locales, dónde se ubican, qué normativa va a aparecer, aunque más o menos la normativa es prácticamente la misma en todas las comunidades autónomas. Unos sancionan al menor que juega, otros no sancionan al menor que juega, pero en principio lo que está claro, y es donde nosotros trabajábamos, era en lo que es común a todas las comunidades autónomas. No puede haber menores y no debe haber indocumentados. Además, ayer mismo cientos de personas participaron en Madrid en una manifestación para denunciar el auge de las casas de juego y apuestas que se han convertido en una plaga en los barrios, especialmente en los más populares. Encabezada por una pancarta en la que reza el lema "Fuera casas de apuestas de nuestros barrios", la marcha arrancó en la glorieta Cuatro Caminos y terminó en Tetuán tras recorrer una parte de la calle Bravo Murillo, donde se han abierto numerosas casas de apuestas, algunas cercanas a centros educativos. Hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha indicado que ve muy lógica esa manifestación.
tiene lógica dada la proliferación que se ha producido en los últimos años en la ciudad de Madrid. Es cierto que hay numerosísimas casas de juego, que hay casas de juego además que están cerca de, por ejemplo, colegios o institutos y que por tanto los jóvenes podrían acceder en algún momento dado a esas casas de juego. Y cómo tratar este fenómeno que no tiene que ver con la libertad económica, que por supuesto nosotros respetamos y protegeremos, pero sí también tiene que ver con determinados perjuicios o situaciones perjudiciales que se pudieran estar produciendo en relación con la adicción al juego y respecto a los cuales nosotros nos encontramos también concernidos. Y es que precisamente este mismo año, en abril, nosotros denunciamos esto mismo, recorrimos las calles de Bravo Murillo, en Tetuán, en Madrid, y esto es lo que nos encontramos. Vean. Una sala de apuestas y otra de juegos, y así hasta 5 en tan solo 100 metros. Esa es la realidad que nos hemos encontrado en la calle Bravo Murillo, en el madrileño barrio de Tetuán, pero no es el único. La calle Bravo Murillo es la calle más importante de Tetuán, igual que en Vallecas la calle más comercial es el Puente de Vallecas. No quiere decir que haya más que en otras zonas, simplemente que están agrupadas ahí, ya que en Madrid no hay distancias entre establecimientos. Eso concretamente, el aumento de las salas de apuestas es lo más preocupante, aunque según la patronal CEJuego, el sector aporta entretenimiento y diversión. Aparte de eso, pues a la sociedad que contribuimos con unos 50.000 empleos directos, 1.216 millones de euros como impuesto específico del juego, y después, bueno, pues estaríamos hablando de la contribución que hace cualquier tipo de empresa. 4 de cada 10 menores son ludópatas, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso la ley no les protege? Algo menos de un 14% los chicos menores entre 14 y 18 años que están yendo a salones de juego a realizar apuestas. Esto no debería poder ocurrir y a día de hoy está ocurriendo. Tenemos todo tipo de controles para que esto no ocurra. Si hay menores que juegan es porque hacen algún tipo de actividad no permitida, como puede ser utilizar un carnet de identidad falso o la ayuda de un mayor. Los recreos del instituto son el momento perfecto para colarse en estos establecimientos. La persona que se encargue de permitir o no el acceso debería estar en la puerta y normalmente están en los mostradores. Entonces todos los chavales cuando salen del colegio van directamente, o incluso para salir de fiesta lo han normalizado como una actividad social, el ir a hacer apuestas. Aparte de que también a nivel online, bueno, pues aunque tiene sus restricciones porque se supone que deberían entrar con el DNI, también están consiguiendo llegar a las apuestas. Para evitar estas situaciones, la Comunidad de Madrid pretende fijar una distancia mínima de 100 metros entre los centros escolares y los salones de juego, pero ¿es suficiente? Debería ser, desde nuestro punto de vista, bastante más, lo suficiente como para que no tengan tiempo a ir desde el recreo a ir, echar su dinero del bocadillo y volver. Depende de cada comunidad autónoma. Hay normativas en las cuales están a 50 metros, hay normativas a 100 metros, hay normativas en las cuales no hay esa distancia a colegios, debido a que en principio el juego está prohibido para menores y no pueden entrar en esos locales. Por el momento, Madrid está muy lejos de Murcia, donde está prohibido que haya menos de 1000 metros entre un local y otro. Fíjense en lo que hacen los menas para poder colarse en Melilla. Lo van a ver en sus pantallas. Se trata de jóvenes marroquíes que intentan colarse en distintos huecos de autobuses para pasar ilegalmente a la ciudad española. Para no causarles ningún daño, los choferes avanzan a paso de tortuga. Este vídeo fue grabado el pasado fin de semana en Beni Enzar, el lado marroquí de la frontera con Melilla, y lo ha difundido la cooperativa Omnibus, propietaria de los vehículos que cubren este recorrido. La concesionaria de los autobuses públicos de Melilla ha denunciado que esta imagen es habitual. Abstención récord en Portugal que da la victoria al socialista António Costa. En unas urnas en las que un 45% de los portugueses fallaron a su deber civil de acudir a votar, el Partido Socialista mejora sus escaños, de los 86 que obtuvo en 2015 hasta los 106 actuales. Aún así, se quedan una décima de votos de la mayoría absoluta, por lo que Costa está obligado a buscar apoyos para lograr formar gobierno. Al Partido Socialista le sigue el Partido Socialdemócrata con 77 escaños y Bloco con 19 parlamentarios.
Bueno, ha sido una excelente noticia ver la gran victoria del gobierno de Antonio Costa, un gobierno progresista que ha tenido una política económica pues marcada por el rigor presupuestario, pero también las inquietudes sociales. Y además yo personalmente trabajo muy bien con Mario Centeno, así que espero seguir colaborando con él ahora con un mandato renovado. El volcán Popocatépetl mantiene en vilo a México. Entró en erupción este pasado viernes con una columna de humo de 2.000 metros, visible desde varios kilómetros. Se trata de la segunda montaña más alta de México, que además registró 237 minutos de tremor, es decir, casi 4 horas de movimientos característicos del volcán que se deben al movimiento del magma. Al mismo tiempo, 183 exhalaciones que fueron acompañadas por gases y ligeras cantidades de ceniza. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 y han solicitado a las autoridades continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros. En esa zona no puede permanecer nadie. Tragedia en el Parque Nacional Khao Yai en Tailandia. 6 elefantes han muerto tras precipitarse por una cascada. Al parecer fue una cría de 3 años la que se cayó primero al resbalar en las rocas. El resto de animales se despeñaron al tratar de ayudarse. El equipo del rescate ha logrado salvar a 2 elefantes que intentaban salvar a la cría. Un accidente con mucho pasado, no es el único que se ha producido en ese mismo punto. Ya en el año 1992, una manada de 8 elefantes murió también al caerse por esta cascada. El parque cuenta con una población de 300 elefantes salvajes que viven en un territorio de unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosques y praderas junto a otras especies salvajes. Germina una semilla en la Luna. Se trata del primer material biológico que crece en nuestro satélite. Fue a principios de este año 2019, en el mes de enero, cuando una sonda lunar china fue el primer vehículo que aterrizaba en la cara oculta de la Luna. Llevaban huevos de mosca de fruta, levadura, hierba común y varias semillas de patata y de algodón. La planta de algodón dio sus frutos, desarrolló 2 hojas antes de morir apenas 1 hora después por las bajas temperaturas, a menos de 170 grados centígrados. China ha confirmado que están evaluando enviar más material biológico a la Luna en futuras misiones que más o menos están fechadas para mediados del próximo año 2020. Fallece el periodista Pepe Oneto a los 77 años de edad. Estaba ingresado en un hospital de San Sebastián. Desde el pasado verano fue sometido a una grave operación quirúrgica durante sus vacaciones. Un referente que comenzó su actividad profesional en el diario Madrid. Durante la transición se convirtió en uno de los grandes nombres del periodismo español, momento en el que dirigió Cambio 16. También es un gran conocido de esta casa, tertuliano habitual en el programa Del Gato al Agua. Ha recibido numerosos galardones, entre los que se encuentra la Antena de Oro de Televisión y Premio Nacional de Periodismo. Quedan 4 días para conocer quién recibirá el Nobel de la Paz, pero sí sabemos quién se ha llevado el de Medicina. 2 estadounidenses y un británico reciben el galardón por ser los descubridores del sensor de oxígeno en las células. Es decir, han desvelado cómo los niveles de oxígeno disponibles en el organismo influyen en el metabolismo celular y en la función de los tejidos. Hasta ahora no se sabía cómo las células se adaptaban a los cambios de niveles de oxígeno, pero ahora ya sí, gracias a los mecanismos moleculares descubiertos por estos 3 científicos. Nos despedimos ya. Más información en nuestra página web en eltorotv.com. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.